Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal Vida con Propósito, Vida Nueva. Este es el tercer video de cómo atraer dinero a nuestras vidas. Quiero dejarlo ya como el último video que hace referencia a este tema específico. Generalmente empiezo con una historia, con un cuento, pero hoy quiero traerles un ejemplo de alguien que conocí que hace como palpable lo que les quiero presentar hoy. Resulta que en alguna oportunidad conocí a una persona que ya no nos acompaña en esta existencia terrenal, pero creo que su experiencia o su enseñanza me quedó para poderla transmitir a ustedes. Resulta que, no sé, para muchos de nosotros, el término de ley de atracción es muy conocido, para otros de pronto no. Y este es un ejemplo que hace referencia a eso específicamente. Resulta que esta persona a la que yo les estoy haciendo referencia, la conocí y ella trabajaba en su momento en un sitio donde salía muy tarde en la noche. Y para llegar a su casa siempre tenía dos rutas, pero exclusivamente cogía una sola. Y siempre cogía esa misma ruta, Una vez hablando los dos, le pregunté que por qué siempre esperaba hasta esa ruta, porque yo me daba cuenta que ella dejaba pasar la otra ruta y dejaba pasar la otra ruta hasta que llegara el bus que ella estaba esperando y en el que le gustaba irse. Entonces me decía ella en su momento que le daba mucho miedo, que le daba terror coger ese bus, porque generalmente siempre pasaba muy desocupado y casi siempre escuchaba que lo robaban. Entonces eso a ella le martillaba siempre, decía, no, yo no me voy en ese porque me da mucho miedo irme en ese bus, allá siempre roban, esa ruta no me gusta, siempre era con esa retórica diciendo que no lo cogía porque le daba mucho miedo. Y era tan el terror que prefería esperar mucho tiempo en el mismo sitio hasta que le pasara en la ruta que ella quería. Un tiempo después, nosotros dejamos de hablar un tiempo, volvimos a hablar y pregunté por ella porque llegué después de una hora que yo siempre iba y ya no estaba. Entonces le pregunté a la persona que trabajaba con ella y me dijo, no, lo que pasa es que ella cambió turno para salir más temprano. Y yo, ok, perfecto, no hay rollo. Hice lo que tenía que hacer. Al día siguiente volví un poco más temprano y hablé con ella. Ven, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste la ruta? ¿Por qué cambiaste tu horario? Llegó y me dijo, no, John, lo que pasa es que la otra vez esperé la ruta que yo quería para irme para mi casa y no pasó y ya estaba muy tarde. Entonces, y el otro bus y pasaba y yo ya estaba muy asustada porque ya era muy tarde de la noche, eso era en el centro. Entonces decidí tomar ese bus y tomó ese bus con la suerte que preciso ese bus lo robaron esa noche en el que ella iba para su casa. Entonces eso le generó un trauma al otro día, pues mejor dicho fue caótico. Llegó que no necesitaba que le cambiaran el turno, sino ella renunciaba, mejor dicho, todo lo que ustedes se podrán imaginar. Pero el tema es que precisamente la robaron. Muchos dirán que es casualidad, pero de pronto para los que hemos estado más cerca del término ley de la atracción, eso es el reflejo de la atracción de las cosas. Para muchos que estamos en este tema, sabemos que todos los sentimientos, cuando nosotros nos metemos en una situación, siempre hace que esa situación se torne más rápido o menos rápido en nuestras vidas. Es el caso de cuando le tenemos sentimientos de ira, de odio, de rencor, de tristeza. Estos sentimientos son muy, muy poderosos. Y la única manera de contrarrestar estos sentimientos pues son los opuestos. ¿Cuáles son los opuestos? El amor, que es el más poderoso de todos los sentimientos, y todo lo que se desprende después del amor. Entonces es la única manera de sublimar cualquier petición que hayamos hecho con miedo, con dolor, con rencor o con ira. Entonces, bueno, a pesar de que este término de ley de la atracción para muchos sea novedoso, este término viene acompañándonos desde hace mucho tiempo, por decir muchos siglos.
Y lo podemos ver sencillamente con las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. Los que les gusta leer la Biblia, ahí encontrarán algunas enseñanzas cuando Él nos dice que cuando pidamos en oración, démoslo ya por hecho. Ahí nos está diciendo que esto es porque ya lo hemos atraído. O sea, cuando lo damos por hecho, quiere decir que ya está ahí, que lo visualicemos como si ya lo hubiéramos creado. Eso nos lo contaba Jesucristo hace 2000 años. También cuando le decía a sus discípulos, si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, le pedirían a esa higuera que se arrancara de ahí y fuera sembrada en el mar, esta higuera les haría caso y se iría. Eso es otro ejemplo de ley de atracción que Jesucristo en su momento nos enseñó a través de la palabra. Y algo muy fuerte que también encuentran en la Biblia es aquel ejemplo o ejemplo, sí, dejémoslo como ejemplo. Cuando la mujer que llevaba sangrando 15 años, su problema de sangrado durante 15 años y 15 años era rechazada por toda la gente del pueblo y se enteró en un momento que Jesucristo iba a pasar por su pueblo y pues obviamente donde Jesucristo pasara siempre estaba el tumulto de gente y ella dijo, no, pues yo no voy a poder hablar con él ni voy a poder decirle que me sane, pero de algo sí estoy segura, dijo ella, con solo tocar su túnica me voy a sanar. Y se metió eso en su cabeza y lo creyó. Y cuando llegó Jesucristo ella se fue hasta allá, no importó los tumultos, se pasó entre la gente, se metió por debajo, por todos los lados. Cuando lo vio pasar, lo único que alcanzó fue a estirar su mano y tocar su túnica. Pero cuando tocó su túnica, quedó sana. O sea, eso es una muestra de ley de atracción. Entonces, estos ejemplos que les he traído, ¿para qué los traigo? Porque en nuestra vida cotidiana, generalmente desde los inicios de nuestra existencia siempre hemos aprendido a orar, pues en la mayoría de las personas hemos aprendido a orar desde el miedo, desde la angustia, desde el desespero, desde la ansiedad, desde el hecho de no tener las cosas. Siempre hemos aprendido a orar desde la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros le metemos odio, rencor, tristeza, dolor, angustia a nuestras oraciones, esas emociones que le incorporamos a nuestra oración difícilmente van a lograr que nuestra situación cambie. ¿Qué es lo que van a hacer estos sentimientos? Lo que van a provocar es que esa situación, ese momento, eso que esté pasando en tu vida en ese momento se afiance y se arraigue con más fuerza. Entonces, ese es por eso es que quería traerles esto. ¿Y por qué? Forma parte del video de cómo atraer riqueza a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo mío, propio. Cuando hace unos años, ustedes pudieron ver en mis videos al principio, cuando inicié este canal, yo puse un video en donde les conté mi situación económica. En algún momento, como ustedes vieron en ese video, pasé por una situación económica muy fuerte, muy fuerte. Entonces, mis oraciones, siempre he sido muy conectado con mi Padre a través de las oraciones, pero en su momento las oraciones que yo le enviaba, las peticiones que yo le enviaba a mi Padre para cambiar mi situación económica, eran enfocadas o basadas o envueltas en ese sentimiento de angustia, en esa sensación de necesidad que tenía en su momento, de ese dolor. Entonces yo pedía, Padre, trae abundancia a mi vida, Padre, dame tal cosa, Padre, dame un trabajo. Pero en mi inconsciente, yo tenía, en mi inconsciente y en mi corazón, yo tenía el sentimiento del dolor, de la angustia, de la tristeza por estar en escasez en ese momento. Entonces, lo único que yo estaba haciendo, pues sí, obviamente yo estaba pidiendo una mejora en mi situación, pero no lo estaba viendo. ¿Por qué? Porque yo estaba metido en la angustia, estaba inmerso en esa situación y no la estaba soltando. Después de un tiempo, después de empezar a visualizar y a investigar más y a meterme más en temas de cómo cambiar las situaciones, y yo ya había leído el libro del Secreto, que se los recomiendo, se llama El Secreto, es muy bueno. Y hay unos videos también que pueden buscar en YouTube. Cuando empecé a leerlo y empecé a analizarlo y empecé a encontrar también con la Biblia estas enseñanzas,
y empecé, bueno, tengo que hacer un cambio. Y el cambio no es solo la acción, tiene que ver también la emoción y lo que pienso. Entonces, como yo estaba poniendo un sentimiento negativo de angustia, de dolor, de tristeza, ¿cómo podría contrarrestarlo? Pues con el opuesto, como les conté hace un momento, con todo lo que esté derivado del amor. Entonces, ¿qué empecé a hacer con esto, con mis peticiones? Yo ya no estaba pidiendo. Uno de los sentimientos más fuertes que se desprenden del amor es la gratitud. Y empecé a agradecer cada cosa, cada vaso de agua, un lugar donde dormir, la ropa que me ponía. Empecé a agradecer el hecho de tener una familia, empecé a agradecer todas las cosas. Empecé a agradecer hasta las situaciones difíciles por las que estaba pasando. Cuando empecé a hacer esa transformación en mi manera de orarle al Padre, metiéndole gratitud, metiéndole amor, metiéndole fuerza de que ya estaba cambiando mi destino, en ese momento empezó a cambiar. Entonces, esto es lo que yo quiero transmitirle a ustedes. Si de pronto en este momento estás haciendo una petición desde la angustia y desde el dolor, pues transforma tu oración, transforma tu petición y empieza a agradecer lo que ya tienes. Lo que ya tienes te va a traer más cosas. Espero que esto que les traje hoy les haya gustado. Me demoré un poco en traerlo, estaba con otros temas, pero pues gracias al Padre estoy aquí nuevamente trayendo un video más. Espero que les haya servido y que les guste muchísimo. Les voy a dejar un link de algo de la ley de la atracción para que lo puedan ver después. Fue un gusto poder compartir con ustedes esta enseñanza y espero poderles traer un nuevo video próximamente. Chao, chao. Bendiciones.